Welcome everyone. This is the Bienvenidos International a Peace todos. Coalition. This is our Están sixth ustedes en edition of la our meeting. Coalición My name is Internacional por la Anastasia Paz. Esta es la Battle, and I'll be your 68ª moderator reunión. tonight. Yo me I'm llamo joined with Dennis Anastasia Small and Battle. Dennis Speed as Estaré well. moderando la sesión de hoy junto We con Dennis we have a Small y pretty Dennis Speed. decent lineup for you Tenemos within our agenda. una And buena stay lista de tuned oradores for y our temas, Zoom y ojalá participants at the también moment. para We los are participantes co-streaming en this Zoom. across many different platforms. Estamos transmitiendo If simultáneamente you'd por like to varias participate in this plataformas. Por discussion, you favor, will need to si register desean and get onto the participar en la Zoom if you'd like to discusión, participate poder during the hacer discussion uso de la today. palabra, As deberán we entrar have a la stated sesión de before, Zoom. El motivo de que se creó peace is to bring esta, people of many este different foro ideologies together who de actually Coalición want Internacional to para la Paz es stop para reunir a gente thermonuclear war de and the diferentes harmful ideologías killing que estén de of acuerdo people all over the en el planet objetivo in a de way to bring detener la different guerra, organizations together, despite para their lo cual ideological differences. There are many different juntaremos cultural esfuerzos con and todas las religious divides. organizaciones There are nations posibles, and a language pesar de fractures cualquier in diferencia, order to distingos accomplish that. ideológicos, So we've had a very successful run nacionales, so far of culturales. 68 weeks. Ya Hopefully it'll get shut llevamos down. una This is a serie very important dialogue. bastante impresionante de 68 Last semanas week we had 1,000 consecutivas, participants, un which was a diálogo muy very wonderful importante. La count. semana So pasada thank you again, all of you, tuvimos for joining us 1000 in this participantes en dialogue total, cerca de process. 1000, que fue un gran logro, I will primer récord open it up to en este Dennis diálogo tan Small, importante. Ahora who le cedo la is palabra of the Schiller a Dennis Institute, and Small, he's one of my portavoz del Instituto Schiller, IPP y es moderators uno as we de go los through the moderadores discussion de period, la or Coalición as we go Internacional through de la the Paz, opening period right para now. que So él go ahead, nos Dennis dé Small. una Okay, declaración thank you very inicial much, informativa. Anastasia, and Muchas gracias, thank you everyone Anastasia, for y participating in this gracias a todos discussion. por su I'd participación like to en esta begin by noting that it's conversación a de distinct diálogo. Me possibility gustaría that comenzar at the diciendo que time of existe the una next clara 69th posibilidad meeting de of que the para International la Peace próxima Coalition that we seek reunión, today, es el número 69 it's dentro de una indeed semana, possible that long-range efectivamente existe la precision-guided posibilidad missiles could de already be que flying ya se from hayan Ukrainian lanzado territory, proyectiles NATO de largo missiles from alcance Ukrainian de territory territorio in the direction of ucraniano, Russia. proyectiles de la OTAN, This is a con very rumbo distinct al possibility. territorio ruso. Es una posibilidad The there was a bastante meeting last week at the White House between clara. the Hubo British una Prime Minister reunión Starmer en la Casa and Blanca la semana President pasada entre el Joe primer Biden, ministro sometimes known as Keir Starmer y Alexis el Biden, presidente in Joe which this Biden, topic was discussed, where o the el Biden colectivo que agreement gobierna beforehand la Casa between Blanca. the United Y en States esta and the reunión se UK was that pretendió they did want to move in the ponerse direction de of acuerdo using those NATO en missiles, el uso de estos but that proyectiles it de la had to be OTAN, further pero organized, pushed internationally, and se that they concluyó expected que to tenía have que some haber más announcements in apoyo the course internacional of the y se upcoming esperaba que en UNGA, el transcurso de United la Nations General Asamblea General de Assembly, las Naciones next week. In Unidas, particular, la there is semana scheduled to próxima, be a meeting on Thursday, September 26th, particularmente en la between reunión President del Biden jueves and 26 de Zelensky of Ukraine, septiembre, where con la Zelensky is reunión scheduled to entre present el his victory presidente plan, Biden y quote el unquote, presidente de which Zelensky, includes donde Zelensky emphatically piensa presentar su, entre the comillas, use plan de of victoria, long-range precision-guided como parte del missiles cual insiste en el shot uso from de Ukrainian proyectiles de territory precisión deep de into largo Russian alcance territory. And I want to lanzados desde el emphasize, territorio ucraniano just for hacia el starters, and this interior really is one of profundo de four Rusia. Y major quiero points that I señalar want desde to el principio address que in este my es brief uno de los opening remarks, cuatro that principales what we are puntos que talking quiero about here in terms of the destacar en dangers of esta war, the declaración aspect of the introductoria. Y long de lo que range of the hablamos ahora missiles has, en el which is cuanto al peligro de important, has guerra, el often been asunto del largo alcance de emphasized los while proyectiles not taking account es of the lo que fact that the precision eh, guidance is perhaps the se most ha hecho significant énfasis, feature. sin That tener en is to cuenta say, que el rasgo más these importante things es la cannot guianza fly past, through, around, precisa. under, and Es over decir, que Russian air defense estos systems proyectiles no pueden without dar la real-time, vuelta, obviar, highly esquivar las sophisticated defensas aéreas guidance rusas available sin only una through guianza de muy alto United nivel, muy States and sofisticada, other que NATO assets, in solamente particular está American disponible satellites. para los Estados Unidos, And especialmente con therefore, when you're los talking satélites about quote unquote estadounidenses. permitting Luego, cuando se habla, entre Ukraine comillas, de to
permitirle a los ucranianos lanzar estos proyectiles. Realmente se trata de que las decisiones sobre la alianza y la misión misma no se toman en Ucrania, sino en Washington y en Londres. Los rusos lo saben bien, lo han dicho varias veces. El presidente Putin ya lo ha dicho esta misma semana y han salido también declaraciones múltiples, entre otros de Vyacheslav Slobodin, presidente de la Duma, el Parlamento ruso, y dejando claro que si esto sucede, se entra ya en el dominio de la guerra nuclear. En el transcurso de días recientes, a medida que aumentan los gritos de guerra, puede verse los preparativos en diferentes niveles. En primer lugar, el ataque al depósito de municiones de Toropets en Rusia. Cualquiera que sea la realidad militar, porque hay varias versiones y no conocemos los detalles, pero el propósito fue crear un contexto para fortalecer la idea de que esto se tiene que seguir dando y con más intensidad y más profundamente al territorio ruso. Más el aspecto de tomar una medida de las medidas defensivas de Rusia, de sondearlas. Otro suceso importante es el rápido escalamiento de la guerra en el frente del Oriente Medio, el ataque israelí contra el Líbano, que es una misma batalla o una misma guerra que podemos entrar en más detalle en la discusión, pero esto es causado por los mismos que pretenden usar a Ucrania en su guerra contra Rusia, desean usar también a Israel para involucrar a Irán e indirectamente también a Rusia. Y después del descarado terrorismo que ocurrió con la detonación de buscapersonas y radios de comunicación en Líbano, es otro paso en esa dirección. Un tercer punto es la declaración del Parlamento Europeo, me parece que fue ayer, en que se hizo un llamado a que todos los Estados miembros de la Unión Europea suspendan cualquier limitación al uso de las armas suministradas a Ucrania para intervenciones contra territorio ruso. Y esta es una presión para que Alemania permita el uso de sus armas, y ya que el canciller Schulz, en forma sorprendente, se ha negado repetidamente a proveer proyectiles alemanes, los proyectiles Taurus, a Ucrania. Pero el Parlamento Europeo está presionando. Puede ser que el Parlamento Europeo no tenga autoridad dispositiva, pero los rusos saben exactamente para dónde va esto, pero ya el presidente de la Duma, que también pertenece al Consejo Nacional de Seguridad, la Federación Rusa, respondió al Parlamento Europeo diciendo que lo que acaban de hacer abre el camino hacia una tercera guerra mundial nuclear y que Rusia tiene más y mejores armas y que el Parlamento Europeo debe pensarlo muy bien. Este rumbo que toman las cosas tiene que ver con dos sucesos concomitantes. Uno tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos y por otro lado lo que sucede en la mayoría global con el impulso hacia el BRIC. En cuanto a lo primero, quiero citarles lo que dijo esta semana el Jake Sullivan, el director de Seguridad Nacional, en una alocución al Consejo de Seguridad Europea sobre cuánta ayuda puede dársele a Ucrania, con énfasis especial en los proyectiles de largo alcance y precisión. Y Sullivan dice que solo faltan 4 meses para la juramentación del próximo presidente de los Estados Unidos y dice que vamos a aprovechar cada uno de estos días preciosos para apoyar a Ucrania. Dijo, creo que estamos en una coyuntura vital, una encrucijada. Estamos pues en una encrucijada, por tanto, debe tenerse en cuenta todo esto para pensar en lo que vamos a hacer
esta semana, porque como les dije al principio, para entonces, para la próxima reunión, es posible que ya nos encontremos en guerra activa. El segundo punto que les quiero señalar es que hay un proceso de censura de guerra que se propaga por todo el planeta que daría envidia a Joseph Goebbels. Esto hace parte de la misma guerra, no es algo aparte, y está apuntando particularmente contra aquellos sectores donde haya oposición a esta política con el objetivo de callarlos. Hay diferentes formas de callar estas voces. Una forma es eliminarlo. Y yo creo que los dos atentados contra el expresidente Trump se tienen que ver de esta manera, por el motivo que les explicaré próximamente. Esto no es cuestión de política electoral, esto es cuestión de guerra nuclear. Ambos atentados ocurrieron en menos de 2 meses y apuntan en el mismo sentido. Ambos revelan indicios bastante serios de negligencia por parte de los servicios de seguridad. Y en este último caso, el señor Roth, a quien se acusa del atentado, puede trazarse a redes ucranianas y por vía de Ucrania hasta Londres, al batallón Azov y al centro de oposición de censura de desinformación con su política de eliminar a quien se oponga a la narrativa ucraniana, o sea, occidental, y contra cualquiera que piense que la guerra es mala idea. Muchas de las personas que participan en esta reunión han estado en esa lista del supuesto grupo contra la desinformación en Ucrania. El siguiente orador en este grupo, Scott Ritter, es uno de los blancos importantes de esta campaña y también el pretendido atentado también está vinculado. Esa lista de blancos de asesinato que se llama Mirotvorets, coordinada con la inteligencia británica y americana, con el propósito explícito de que cualquier persona que se oponga a esa narrativa se considera un terrorista informativo, como también lo demuestra el atentado contra el primer ministro eslovaco de Robert Fico y otros atentados también contra el presidente de Bielorrusia, Lukashenko. En cuanto a este esfuerzo por silenciar la oposición, en la coalición tenemos que recordar el anuncio del viernes pasado del Departamento de Estado, ampliando una orden ejecutiva en que se sanciona no solamente a RT, Sputnik y los medios rusos, sino prácticamente a cualquier persona que tenga cualquier clase de conexión con ellos. Si ustedes ven la letra en pequeño de esta declaración, es una carta blanca para censuras estilo macartista y de otros tipos. Y es una forma de decir simplemente que en el mundo de los casos legales, no la fiscalía podría obtener a un gran jurado que encauce hasta un sándwich de jamón, pero con la ofensiva que tienen en marcha se puede acusar a una persona por ninguna causa. Con esto también hay iniciativas entre los británicos y la CCD ucraniana para silenciar personas, particularmente el 17 de septiembre, Ian Patterson, quien es el subdirector del despacho ruso de la extranjería, viajó a Kiev, donde se reunió con el jefe de CCB, Andrei Kovalenko, y esbozaron medidas conjuntas para silenciar a cualquier voz que se oponga a la guerra de la OTAN contra Rusia. Expresaron que intensificarán su coordinación, lo cual se deriva del diálogo entre Estados Unidos y Londres, entre Washington y Londres. Es una relación especial entre Gran Bretaña y los Estados Unidos que está tras los esfuerzos de guerra en muchos frentes, incluida la situación del occidente asiático, del Asia Occidental, Oriente Medio. La tercera observación es que lo que sucede en el proceso electoral
estadounidense hay una nueva dimensión. El peligro de guerra nuclear, gracias a muchos de los que participamos en estas reuniones, así como la gravedad misma de la situación, ha irrumpido en el diálogo electoral. 3 veces ya en esta última semana, Trump ha hablado sobre el el peligro de la guerra nuclear. Piensen lo que quieran sobre Trump, pero es el único que está planteando el peligro de la Tercera Guerra Mundial. Lo hizo primero en el debate con Kamala Harris en un mitin en Las Vegas, y Tulsi Gabbard también habló muy elocuentemente sobre el peligro de guerra nuclear. Robert Kennedy Jr. también hizo lo mismo, y Dennis Kucinich, que ahora está como candidato independiente, pero fue congresista por el Partido Demócrata, también hizo una declaración muy urgente sobre el peligro de guerra mundial. Así que hay muchos esfuerzos aunque se han hecho grandes esfuerzos por impedir que el público se entere de esta situación, al mismo tiempo hay grandes esfuerzos por darlo a conocer. Y además está el voto extraordinario de la Asamblea General de la ONU en cuanto a la situación de Palestina, que es un voto por la cordura y por la humanidad ante el peor genocidio que hayamos visto en nuestras vidas, o por lo menos la vida mía. Es una votación de 144 contra 13 con una abstención, y el diario The Economist saca un artículo en que dicen que el voto de la ONU en favor de Palestina debilita la influencia de los Estados Unidos. El embajador israelí habló contra esto. También los dictámenes del Tribunal Penal Internacional, todo ello ilustra que la mayoría en el mundo ya están hartos de esta situación desatada. Y la India también declaró que no participarán en absoluto en la nueva ronda de sanciones del Departamento de Estado contra Rusia. Perú también, en respuesta a Zelensky, dijo que no le respaldaremos, Brasil, que no respalda las sanciones contra Rusia, de la misma manera en que Brasil no apoyó la invasión de Irak porque sabía que eso era un fraude. Ahora ya, con esta próxima reunión del BRICS entre el 22 y el 24 de octubre, como un foro para expresarse en contra de todo el paradigma belicista, y tenemos también los sucesos en la campaña electoral estadounidense. Todos estos son puertas que se abren. Y lo último que les quiero señalar es que el desplome del sistema financiero, que es lo que impulsa en últimas este derrotero belicista, está empeorando. La Reserva Federal bajó 50 puntos la calificación del dólar. Están intentando desesperadamente bombear liquidez a una burbuja de derivados de 2.000 billones de dólares. Esto no curará nada, simplemente ocasionará un remolino de transacciones en uno y otro sentido, sin que exista ninguna posibilidad de sacar a flote ese sistema. Todo lo cual pone de presente que necesita crear una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo para alejarnos del precipicio de la guerra y asegurar el derecho de toda la humanidad a la seguridad y el desarrollo. Gracias. Denis, yo sé que Scott Ritter no tiene mucho tiempo. Es un honor contar con su presencia. Es ex inspector de armas de la ONU. Gracias por invitarme. Y gracias, Dennis Small, por su magnífica presentación. De hecho, debiera cederle otra vez la palabra a usted porque lo ha dicho todo de la manera más perfecta. Me han acusado mucho recientemente de alarmismo. Algunas personas dicen que estás engendrando este miedo irresponsablemente.
Pero les repito ahora mismo que si no están muertos de miedo, el problema son ustedes, no yo. Si la guerra nuclear o la posibilidad de esta guerra no les espanta, no sé por qué estarán participando en este foro, ni qué piensan lograr. Realmente no hay ningún otro asunto, ninguno. Y lo quiero repetir una y otra vez porque sé que hay mucha gente que tiene gran pasión por muchos otros asuntos, pero ningún otro asunto hoy es más importante que el peligro de guerra mundial. Y casi la tuvimos la semana pasada. No sé si la gente entiende. Keir Starmer trajo consigo a los Estados Unidos el documento, la lista de blancos. Si Joe Biden hubiese aprobado esa lista, se hubieran llevado a cabo esa misma noche ataques contra todos esos blancos. Ya hay técnicos británicos en Ucrania cargando los datos, programando los proyectiles Storm Shadow. Estos proyectiles se usarían contra la región de Novorossiya, o sea, los anteriores oblasts ucranianos de Kherson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk. ¿Por qué? Porque Ucrania insiste que territorio es suyo. Bien, ahora, Crimea también reclaman como propio ese territorio. Está bien. Por eso Rusia no responde iniciando una guerra nuclear cuando se lanzan proyectiles Storm Shadow contra esos objetivos, porque este es un punto debatible. Sin embargo, el territorio ruso afuera de esas 5 regiones es territorio soberano ruso, incuestionablemente. Y cualquier esfuerzo por emplear armas suministradas por la OTAN, y no solamente suministradas, sino programadas y planeadas por la OTAN. Porque, como decía Dennis, que tiene que ver si se lanzan Storm Shadow, etcétera. De hecho, Ucrania ha tenido gran éxito en el en el empleo de drones contra Rusia en su propio territorio. ¿Qué diferencia hay entre el uso de drones y proyectiles suministrados por los Estados Unidos o Gran Bretaña? Pues los drones ucranianos son armas ucranianas dirigidas por el gobierno ucraniano y Rusia se le cobrará esos actos a Ucrania cuando decida hacerlo. Esto son gajes del oficio, de la guerra. Y Rusia y guerra están en un conflicto declarado. Ucrania lo considera una guerra, Rusia le llama una operación militar especial, es cuestión de semántica. El hecho es que están en conflicto entre sí. Ahora, la OTAN dice que no es partícipe en el conflicto. Sin embargo, cuando la OTAN le provee a Ucrania armas que solo pueden incidir en sus objetivos cuando las armas han sido procesadas y programadas por entidades exclusivas de la OTAN, es lo que tienen que entender. No es cuestión simplemente de programar el proyectil Storm Shadow. Hay un elemento europeo, un elemento que hace parte de la OTAN que absorbe información de inteligencia americana y la enlaza con la información cartográfica militar de los Estados Unidos para dar los datos necesarios para programar el proyectil, el Storm Shadow, ya que el Storm Shadow se comunica con GPS, pero no con el sistema comercial. Ese es un canal único que se puede interferir. Emplean los canales militares que son redundantes y encriptados, y quien los encripta son los Estados Unidos, y usan tecnología secreta que tiene que ser accesada por estadounidenses, no por ucranianos. Ucrania no tiene acceso a esta base de datos. Así que cuando se programa un proyectil Storm Shadow para atacar objetivos en Rusia, lo está lanzando no Ucrania, sino la OTAN. O sea que la OTAN deviene participante activo en el conflicto. Y Keir Starmer, el primer ministro británico, quería que Joe Biden aprobara esta autorización para lanzar
proyectiles Storm Shadow desde Ucrania hacia el interior de Rusia. Ese sería un acto de guerra. Si Biden lo hubiera aprobado, eso hubiera sucedido esa misma noche, el viernes 13 de septiembre. Y para el sábado 14 de septiembre estaríamos todos muertos. Y esto es lo que trato de aclarar. Esto no es un juego, no es una broma. Los rusos no están hablando nada más. Vladimir Putin dejó muy claro el jueves, en la víspera de la reunión con Keir Starmer en la Casa Blanca, dijo claramente, si ustedes hacen eso, entrarán a participar activamente en el conflicto y Rusia obrará en consecuencia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, lo recalcó. Dijo que el presidente Putin lo dijo muy claramente, pero no lo suficientemente claramente, porque el viernes de todas formas se llevó a cabo la reunión y el embajador ruso Nevencia en el Consejo de Seguridad de la ONU repitió que la OTAN y Rusia estarían en estado de guerra si Gran Bretaña o Estados Unidos aprueban el uso de estos proyectiles en territorio ruso. Y también el embajador ruso en Estados Unidos, Antonov, dijo, si ustedes piensan que el conflicto nuclear se limitará a Europa, o sea, con esto está diciendo que Rusia recurrirá a las armas nucleares. Dijo, si ustedes son estadounidenses y piensan que la conflagración nuclear se limitará a Europa, no se engañen. También las usaremos contra ustedes en su propio territorio. Cuando dijo eso, se creó una onda de choque en los medios oficiales de Estados Unidos y muchos exfuncionarios del gobierno, que si ustedes saben cómo funciona esto, muchos exfuncionarios diplomáticos y de gobierno llamaron a la Casa Blanca. Entonces, uno se pregunta por qué no lo hizo el mismo gobierno. Ese viernes por la noche yo estaba en la embajada rusa, estaba por invitación del embajador para un concierto de de piano con obras de Rimsky-Korsakov y otros compositores rusos. Parte de un esfuerzo del embajador Antonov por mostrarle al pueblo de los Estados Unidos la cultura rusa, tratar de mitigar la rusofobia que se ha propagado por todo el país. Nunca he visto al embajador tan distraído o, digamos, ofuscado. Este es un momento inmenso. Él venía trabajando desde hace meses para llevar a cabo ese concierto, pero en ese momento tenía su mente en otras cosas y ahora ya sé, no estaba seguro si viviría hasta el día siguiente. No sabía lo que podrían hacer los Estados Unidos. Había cumplido su deber de expresar claramente su punto de vista en diferentes medios del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Biden, para aclararles que esto no es un juego, no va de farol. Esto es lo más real que puedan imaginarse. Y firmen ustedes ese documento, estarán en guerra con Rusia y la guerra será nuclear. Yo no sé si ustedes entienden lo que les digo. Casi morimos todos el sábado pasado. Si ustedes leen un maravilloso libro que se llama Escenario de Guerra Nuclear de Andy Gibson, es una obra de ficción, pero se escribió tras consultas con planificadores de guerra nuclear, gente que entiende cómo se libra la guerra nuclear, gente que estaba activa en el sistema. ¿Saben ustedes cuánto se tarda el inicio de una guerra nuclear de principio a fin, desde que se inician los eventos que conducen al primer lanzamiento de armas nucleares hasta que la destrucción completa de la vida en tierra, ya sea instantáneamente o con el largo 72 minutos? Es todo lo que se tarda, damas y caballeros, 72 minutos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Este es el asunto existencial del momento. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo creo que la mayoría de los que participamos en esta reunión comparten mis aprensiones, mi temor a la guerra nuclear. Pero Joe Biden no lo comprende. Se va a reunir con Zelensky en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas y estarán hablando de cómo
hacer que suceda esto que se necesita. Y el Parlamento Europeo acaba de decir que queremos que se haga esto. ¿Por qué? Porque Europa cree que Europa va en broma. Piensan que Putin va eh, de... I've been studying Russia my entire life. First is the Soviet Union, Yo vengo later estudiando a in Rusia the de decade toda of the mi vida. 90s, Primero and la Russia, Unión Vladimir Soviética, Putin luego did en la for década de 20 los years. I 90 had y the estoy observando privilege muy of visiting Russia twice in the last de year. cerca I would have a gone a third time, but the Vladimir U.S. Putin. government He stopped ido me. el año pasado, estuve One of the reasons I 2 would veces stop en is Rusia. because of the Hubiera insults ido that 3 I veces, gained pero by visiting Russia and speaking with Russian el gobierno officials. estadounidense me impidió Russian este lookout último operators, viaje y uno de los etc. motivos es porque I saben will lo say que he this: aprendido Russia de mis doesn't bluff. contactos con funcionarios. Russia eh, understands what war is more than anybody in the y les West. puedo decir una cosa, Russia con understands the Rusia sacrifices no necessary to bromea. sustain eh, a nation in times of y porque Rusia es un such país que conoce existential crisis. los sacrificios que se necesitan And the para Russians sostener la are soberanía not en willing to tiempos de allow crisis. Y los rusos no NATO, the están United States, dispuestos or a any of its permitirle a la proxies OTAN, a los Estados to Unidos o a algún put sustituto the suyo Russian state at risk, to put the Russian nation que at risk. pongan en And riesgo la using, nación allowing Ukraine rusa. to use Y permitirle a long-range Ucrania NATO-provided que systems use targeted by sistemas NATO de la OTAN de largo isn't plazo, just an extension programados of por la the OTAN, Ukrainian no warfighting es capability. simplemente una ampliación de It la gives capacidad de NATO guerra de Ucrania, a le da preemptive a strike la capability. OTAN la capacidad de un This is primer what golpe people don't preventivo. understand. Esto es lo que la gente no Because entiende, if NATO can use porque si la Ukrainian OTAN weapons to take puede out usar armas strategic targets ucranianas inside Russia, para and then atacar follow that up with objetivos estratégicos a en Rusia NATO strike y luego le puede in dar nature seguimiento designed to con decapitate un Russian leadership, ataque and then follow convencional that up de la with OTAN para a wave decapitar of el liderazgo low-yield nuclear soviético weapons, which are y now después de integrated eso into the American una arsenal and part salva of our de nuclear armas strike plan. nucleares I de don't know how bajo many people rendimiento que están understand that the incorporadas al plan former nuclear de los Estados Unidos. Yo commander no of the United sé States Strategic Command cuánto and Speaker of entienden Congress said, "I del prefer ex preemptive nuclear comandante strike." de Listen to what I'm de las saying. Fuerzas I Armadas prefer de los Estados preemptive Unidos, nuclear quien dice, strike. prefiero Preferred el way of golpe doing nuclear war. preventivo. Preemptive Este es nuclear su strike. método And when you're a preferido Russian listening to de that, guerra. and Y you're watching si usted siendo NATO and the ruso United States escucha eso give y ve Ukraine the abilities cómo to launch the la first OTAN y los wave of Estados preemptive Unidos le bombs dan into guys a that Ucrania suggest Ukraine la posibilidad, paralyzes la Russia opción de so dar that the ese second primer wave, a golpe NATO wave, comes in, bajo el pretexto de que se decapitates, trata followed by únicamente de una a acción preemptive ucraniana nuclear strike, y and que the luego Russians será saying, seguida por acciones de la OTAN y "What do we posteriormente do?" un ataque preventivo nuclear. Los What they rusos do is they say se we have to preguntarán, draw pues, a ¿qué line. hacemos? Lo que van a The decir line es, has been drawn. tenemos que They are not trazar bluffing. It's una línea existential in roja. nature. Y ya se trazó esta We have an línea. election coming up in the United Eh, States. tenemos This una may not be one elección of the most important elections of our time, próximamente not en los because of Estados Unidos. abortion, not Puede because ser of immigration, not because of the economy, una de las not because elecciones of más, anything la that elección más everybody importante else de is nuestra talking época, about, no por el but aborto, no because por otros if we temas make que it to mucha this gente election, está hablando, um, porque si alcanzamos a there's llegar a a good estas chance we elecciones, won't. y existe A la good chance posibilidad we de won't que make it no to next lleguemos, week. existe la Or posibilidad de there's a que good no chance we pasemos won't make it to de la tomorrow, semana depending on próxima, decisions that incluso are being made. según las But if we decisiones make que it to se the tomen, election, the person we elect is podríamos going no to be the despertar mañana. person that is Pero either going to si take us llegamos into a war las with the elecciones, el general presidente nuclear que sea strike, elegido será or el it's going to presidente que resolve the o issue. nos lleve a la Right tercera now, guerra there's nuclear only one o candidate resuelva el that's asunto. injecting En el momento the actual hay threat un of solo nuclear war candidato into que the está political debate, hablando and siquiera that, of course, del is Donald peligro Trump. de guerra There's a nuclear lot of o people out there that planteándolo en believe su he's never campaña vote y for se Donald Trump. trata de Donald That's Trump. Hay mucha prerogative. gente que dice, But if you Yo don't want nunca to vote for votaría Donald por Trump, Donald Trump". you Bueno, must usted accept tiene ese the fact derecho, that he's pero injected si something into usted the political debate no piensa that makes votar your por Donald candidate Trump, por choice lo menos bond. eh, We have to inject aproveche el hecho a de que él discussion ha about insertado este strategic tema en la nuclear war campaña into the nuclear y American obligue a su political propio debate candidato a at responder. this Tenemos election. que It must insertar become the existential esta issue problemática of en el this election. debate No other issue electoral matters because if en there's este a momento en nuclear los war and Estados the Unidos. world's Ningún otro dead, asunto es más no other issue importante matters. porque si hay We guerra can't solve nuclear, the issues muere el of mundo abortion, entero immigration, y the ninguna otra economy, and cosa everything else importa. if No there isn't a podemos country, if there's no resolver world. los problemas de We have to inmigración, stop this aborto, nuclear war. We etcétera, were all porque si almost no there hay last week. And again, I just want to make that eh, point. si no hay If it mundo, weren't for estos the problemas brave desaparecen. statements made by Y les repito, si Russian no government hubiera officials, sido from the president por to the chief advisor, las valientes Biden would have declaraciones signed del off gobierno on Keir ruso, el Starmer's offer. presidente y sus embajadores, Storm Shadow Biden said hubiera it would have been aprobado
rechazado la propuesta de Starmer, hubieran lanzado proyectiles Storm Shadow contra territorio ruso y Rusia hubiese respondido con acciones que iniciarían el ciclo de iniciación de guerra nuclear. Tenemos que inyectar
este tema en el debate electoral. Tenemos que presionar a Jill Stein para que responda al editorial de Robert Kennedy Jr. y Donald Trump Jr. que plantearon por primera vez en campaña electoral la necesidad de tratar el problema de Ucrania vinculado al peligro de guerra nuclear, porque están enlazados. Necesitamos que aborden este tema Jill Stein, la candidata independiente, y también Kamala. Una vez exista esta presión política, quizás el gobierno de Biden sea forzado a abstenerse de tales acciones. El 28 de septiembre tenemos una manifestación en Kingston, Nueva York, que se llama Operación Dana, en que se le pregunta a los estadounidenses, ¿qué está dispuesto usted a hacer para evitar la guerra? Y todo lo que tiene que hacer es eso justamente. No regale su voto, haga que su voto cuente, obligue a sus candidatos a ganarse el voto sobre el tema que se tiene que destacar para ganarse ellos el voto es que aclaren su estrategia para evitar la guerra nuclear. ¿Qué estrategia tienen para establecer la paz con Rusia? ¿Cuál es su estrategia para promulgar el desarme? Nosotros introdujimos el desarme en el diálogo entre Rusia y los Estados Unidos, pero ahora solamente una parte está persiguiendo ese objetivo. Necesitamos que todas las partes se involucren en este debate. Muchas gracias por permitirme hablar. And just for everybody here on the Zoom, I included the link to occupypeace.com. Para the todos Freedom aquí en el Rally Zoom, where agregué el enlace de occupypeace.com, que es donde está la información sobre esta manifestación del 28 de septiembre. Y si no está ahí, puede organizar una manifestación hermana. Le estoy preguntando, ¿tiene tiempo para preguntas, Dennis? Creo que tienes una pregunta, así que adelante. Sí, quería asegurarme que abordaras una cosa. Con respecto al evento de la semana pasada, una de las cosas que está diciendo la prensa que quiero abordar es que supuestamente hay gente en el Pentágono que han pensado dos veces sobre el darle el poder a los británicos e intervenir. Pero yo quisiera que abordaras esto para que la gente esté clara y que no ignoren lo que ya estás diciendo sobre cuál es la situación con el gobierno de Estados Unidos y qué es lo que la gente debe darse cuenta que debe hacer. Yeah, well, let's look at it. On September 6th, Bien, veámoslo. El El 6 de septiembre, Lloyd Austin, nuestro secretario de Defensa, estuvo en Ramstein, Alemania, para la 24ª reunión del Grupo de Contacto de Ucrania. Y es donde los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en Europa se reúnen con los ucranianos para hablar sobre las prioridades militares ucranianas y cómo se van a abordar, incluido el abastecimiento de armas, etcétera. Zelensky estuvo presente y hizo una apelación muy intensa, pensando que Austin y otros estarían de acuerdo. Pero como dijo Dennis, el Pentágono entiende la guerra. Digan lo que quieran. Yo sé que no nos gusta, estamos en contra del complejo militar internacional. Tenemos muy poco respeto por un presupuesto de $1 billón, pero los profesionales militares en el Pentágono, que sí los hay, entienden la guerra, entienden la realidad de la guerra y saben de dónde el punto de vista de los rusos. Así que Lloyd Austin no estaba dispuesto a suscribir esta iniciativa y dijo, no existe un arma que por sí misma pueda resolver este asunto. Eso no era lo que quería Zelensky, quien inmediatamente llamó por teléfono a los británicos, que se pusieron en contacto con Anthony Blinken, quien se coordinó con su contraparte británico, el señor Lamy. Se encontraron en Kiev con Zelensky y otra vez él esperaba que Blinken iba a hacer el gran anuncio de aprobación de las armas, pero de nuevo el Pentágono intervino y dijo que no, que esto tiene consecuencias
que no podemos permitirnos. Y entonces el primer ministro británico, Keir Starmer, comenzó con una campaña de relaciones públicas. El primer esfuerzo fue de 15 ex parlamentarios y funcionarios británicos que dijeron que los rusos no son capaces, no se atreven. Y luego Starmer voló a la Casa Blanca, donde le había dicho el jefe de seguridad nacional que Biden está de acuerdo, que todo la habladuría de los rusos era puro farol, puro exageración, pero el personal del Pentágono insistió que habría muy graves consecuencias de darle luz verde a Ucrania. El Departamento de Estado, sin embargo, decidió pasar por encima del Pentágono y casi lo logran. Y esta vez no fue el Pentágono el que detuvo esta acción, fueron los rusos. Pero ¿qué sucede en estas discusiones cuando dicen, no, los rusos están de farol, el Pentágono es muy miedoso, los rusos no son capaces de hacer esto? Lo veo en todas partes. Todo el mundo dice, no, los rusos nunca usarían armas nucleares. Incluso Anatoly Antonov, el embajador en Estados Unidos, ha dicho que una guerra nuclear nunca debe librarse, pero sí hay una doctrina nuclear en Rusia y que especifica cuál sería el factor que desate un ataque nuclear de Rusia. Y uno de estos factores sería un ataque convencional de la OTAN que suponga un riesgo existencial para Rusia. Y de nuevo, se está dando un escenario en que usan a Ucrania como sustituto para dar inicio. Todos conocen a Ray McGovern, un brillante analista de la CIA. Él viene diciendo desde hace algún tiempo que la línea roja que trazó Rusia desde antes de la operación militar especial fue que no se pueden colocar proyectiles en Ucrania. Y dijeron que, bueno, no lo vamos a hacer, pero luego se echaron para atrás porque la estrategia de los Estados Unidos siempre ha sido poner proyectiles en Ucrania. ¿Por qué? Precisamente para poner en marcha este ciclo de iniciación, porque, como acabo de decirles, que la estrategia favorita del comandante supremo de las fuerzas de la OTAN es el ataque nuclear preventivo. Rusia siempre ha declarado que este es el colmo, es el último límite. Y hay gente en el Pentágono que respeta eso, que lo entiende. Pero ahora se presenta otro problema. El FBI vino, se metieron a mi casa, aquí mismo, en este maravilloso estudio que yo llamo mi puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque están alegando que yo soy agente del gobierno ruso, no espías de aquellos que de las películas, no, sino que me califican de agente de desinformación, alguien que está interviniendo en las elecciones mediante la propagación de desinformación rusa. Y creo que el FBI, que quizás esté mirando este panel de hoy, directa o indirectamente, ya allanaron mi casa y supongo que saben todo lo que digo y todo lo que hablo y estarán diciendo que esto es propaganda rusa, desinformación. Están tratando de quitarnos ese derecho que tenemos todos los estadounidenses. No sé por qué el FBI piensa que es falta de patriotismo tratar de influir en una elección. Si el hecho de que yo elija un candidato es una interferencia, el hecho de que yo apoye a uno u otro, pero estamos en una situación en que el sistema judicial de los Estados Unidos, reforzado por la Procuraduría, ha creado una nueva categoría que se llama desinformación, que no tiene nada que ver con los hechos, sino con el hecho de que se aparta de la narrativa oficial. Y ahora tenemos a gente como Hillary Clinton que está tratando de criminalizar a la gente que comete este presunto delito. O sea que todos los que nos pronunciamos en contra de la política oficial estamos cayendo en eso. Luego tenemos una guerra en dos frentes. Por una parte, tenemos que explicarle al público de los Estados Unidos la importancia de oponernos a la política errónea, pero también tenemos que combatir a un gobierno que insiste en que esa labor informativa
es un delito. Nos están dificultando esto. No podemos cejar. Este es el tema crucial, existencial de nuestra época. Hubo momentos en el 1975 cuando, no, en 1775, no sé si fue en Lexington, cuando los patriotas americanos dijeron, si vamos a pelear, que sea aquí. La Constitución especifica que se necesita el pueblo. Somos lo único que cuenta. El gobierno no cuenta. El gobierno existe para nosotros. El gobierno debe respondernos a nosotros. Los mecanismos que se usan para controlar el gobierno están plasmados en la Constitución de los Estados Unidos. Y la primera enmienda a la Constitución es el mecanismo más habilitante, más poderoso que existe, el derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa. Si no nos oponemos, si permitimos que el FBI, el Departamento de Estado, el gobierno de Biden definan lo que es la libertad de expresión y la limiten, entonces supongo que mereceremos lo que suceda. Y en este caso, eso será la Tercera Guerra Mundial, porque si no se contiene al gobierno de Biden, nos conducirá directamente por ese camino. Tenemos que combatir esa política, pero también tenemos que luchar por nuestros derechos y la defensa a la nuestro derecho a la libre expresión. No podemos arrodillarnos, tenemos que seguir erguidos de pie. Yo no sé a cuántas personas se ha intimidado. A mí, yo estoy incluido en estas nuevas leyes, las nuevas sanciones que ha impuesto el Departamento de Hacienda, apoyado en varios códigos legales. Y una de las cosas que han hecho es sancionar a una variedad de medios de comunicación rusos y los han calificado de misiones extranjeras por diferentes motivos. Y ahora lo que dicen es que cualquier persona que se involucre de cualquier manera con estas misiones extranjeras y realice una transacción por un valor cualquiera, viola la ley. Mi abogado y otros abogados han dicho que incluso una entrevista con alguna de estas cadenas de medios podría clasificarse como un bien o servicio, no por intercambio de dinero, sino por servicios prestados. Luego, literalmente, están violando la Constitución. Estas leyes violan la Constitución. En el Código Penal estadounidense, artículo 18, número 241, artículo 241, es un delito para cualquier persona por sí misma o en conspiración con otros, violar los derechos constitucionales de un ciudadano. El Departamento de Justicia o la Procuraduría de los Estados Unidos realmente está violando la ley de los Estados Unidos, sancionando, imponiendo temor e intimidación para minar los derechos de los estadounidenses. ¿Cuál es la amenaza de que te allanen la residencia por parte del FBI o que se emprendan medidas económicas y financieras? O sea que el gobierno estadounidense está violando sus propias leyes. Voy a decirles esto, no estoy pronosticador del futuro, soy persona de medios modestos, pero yo no voy a permitir que se salgan con la suya. Si va a haber guerra, que sea aquí y que sea ahora. Si va a haber una guerra, estamos en guerra. Y será quizás una guerra constitucional legal, pues tenemos enemigos internos en los Estados Unidos. Y yo, como una persona que ha prestado juramento para defender a los Estados Unidos, enemigos externos e internos, y yo asumo la responsabilidad de nombrar a la Procuraduría, al FBI, al gobierno mismo de Biden como violadores de la Constitución, en guerra con el pueblo. No hablo de violencia, por favor, entiéndanme. Nunca apoyaría yo medidas violentas, pero sí estoy apoyando el régimen de derecho, la defensa de la Constitución. El gobierno de los Estados Unidos, el sistema americano, nos ofrece un mecanismo de responder, de llamar a cuentas al gobierno. No tenemos por qué quedarnos sentados a que ellos nos agredan. Nosotros tenemos que tomar la ofensiva en su contra. Así que cualquier persona que considere que ha sido amenazada
o intimidada por estas sanciones del gobierno, de alguna manera, o que de alguna manera infrinja su derecho de expresión, de asociación, de participación en la libertad de prensa, piensen hacer causa común con otros en esta misma situación y encontrar alguna manera de que nosotros, el pueblo, nos armemos en contra de la tiranía que el gobierno de Biden y sus agentes están tratando de introducir en nuestro Thank sistema. you. Gracias por su Muchas respuesta. gracias. Dennis Small, ¿tienes una respuesta antes de que continuemos? Sí, tenemos un diálogo muy importante que va a seguir, así que de manera muy breve, quiero subrayar 2 o 3 puntos de lo que acaba de decir Scott, que yo pienso que son muy importantes en este diálogo. Como tú y muchos en este programa saben, el movimiento de LaRouche tiene mucha experiencia con esto. De hecho, hace 35 años le hicieron un juicio relámpago a Lyndon LaRouche y a varios de nosotros nos mandaron a la cárcel por ese mismo aparato que mencionó, un gobierno corrupto en la burocracia permanente del Departamento de Justicia, el FBI, etcétera. Y esta es la misma pelea. Dijiste, no hemos salido del peligro aún, y ese es el caso. Y la gente debe recordar lo que dijo Scott sobre eso. Es bueno dar un suspiro de alivio sobre esas 72 horas que no sucedieron, pero no estamos fuera de peligro. Y eso es porque no se han eliminado las causas subyacentes y van a seguir con lo mismo hasta que se cree un nuevo sistema. Además de los comentarios de Putin, de Antonov, de Peskov, de Ryabkov y otros que mencionaste, son interesantes los comentarios de Volodin, porque hace unos días él dijo, repitiendo lo que dijo Putin sobre el peligro de la guerra nuclear. Él dijo, escuchen, Putin está tratando de evitar una guerra, está tratando de evitar que esto llegue a una escalada nuclear. Esta es una declaración muy importante y creo que es verdad. ¿Cómo van a hacer eso? Esa es una pregunta muy complicada bajo estas circunstancias. Lo otro por lo que es conocido Volodin, y esto es de hace un año o más, el 23, mayo del 2023. Dennis Speed me recordó esto y lo busqué. Volodin en ese entonces habló sobre la causa subyacente. Dijo, lo que está sucediendo aquí es que hay una burbuja de la deuda que está fuera de control. Citamos, la deuda pública estadounidense es una pirámide financiera global creada por Washington para defraudar a otras naciones. La historia demuestra que todos los esquemas de pirámides siempre acaban fracasando. Esto es útil porque muestra no solo el botón de pausa que tenemos por un periodo de tiempo, sino cuál es la solución a la crisis. Y un punto final sobre tu comentario inicial de que este es el punto más importante para todos en el planeta. Absolutamente ese es el caso y quisiera recordarle a la gente que Helga Sepp LaRouche hace eso siempre. Estaba leyendo el discurso que dio el entonces primer ministro Nehru de India en la conferencia de 1955 en Bandung. Somos los no alineamos, pero eso no quiere decir que no nos interese. Nos va a destruir la guerra nuclear igual que a todos. Y yo digo esto en particular para nuestros amigos en el sur, a los países que sienten que están viendo un juego de ping pong, que no tienen un impacto en lo que está sucediendo. Pueden y deben. Esta situación es tan urgente para el país más pequeño en la zona más remota, tanto como para Moscú, Londres y Washington. Y quiero pedirles que actúen, se involucren, hagan lo que puedan y como Anastasia dijo, como un ejemplo, pueden hacer manifestaciones paralelas y reuniones y continuar haciendo que esta reunión se expanda. Creo que esto acompaña al tipo de movilización de la que hablaba Scott Ritter. Gracias, Dennis. Y de nuevo voy a incluir en el chat del Zoom
el enlace de la página donde la gente puede ver la información para la manifestación y también sobre las manifestaciones hermanas. Tenemos a gente de todas partes del mundo, tenemos a 700 personas que están escuchando en vivo y a menudo recibimos información después del hecho, pero esto es muy importante. Entre más nos movilicemos y actuemos, será mejor. Y como dijo Scott, tal vez no estemos vivos mañana. Así que hay que movilizarse lo más posible, tanto como humanamente sea posible e incluso más. Así que de nuevo, gracias Scott Reeder por acompañarnos, por esta fantástica discusión y esta presentación tan aterradora, y es importante que la gente la escuche y que la gente actúe. Así que gracias de nuevo por todo lo que estás haciendo. Gracias por invitarme. Muy bien. Debemos continuar con nuestra agenda. Sí, eso fue muy maravilloso. Definitivamente vamos a crear varios videos para que la gente pueda usarlos y organizar. Pero me da mucho gusto presentar a Jonathan Kutab. Él es cofundador de Nonviolence International y director ejecutivo de los Amigos de Isabel de Norteamérica. Y acabamos de tener una fantástica conferencia en Dearborn, Michigan, la conferencia árabe, donde hubo árabes de todo el país que vinieron a un lugar a tener un diálogo, lo que pienso que fue muy importante. Así que es muy importante que Jonathan estuviera aquí para hablar sobre varias cosas. Gracias por estar con nosotros, señor Kutab. Adelante. Gracias. Es realmente aleccionador después de la presentación que hemos escuchado. Es particularmente preocupante no solo porque el Estado de Israel tiene armas nucleares y ha expresado su voluntad de usarlas bajo la doctrina Sansón, de que si las cosas se pusieran muy mal, no les importaría hacer que todo el edificio se cayera sobre ellos y sobre sus enemigos, sino también porque se le está dando tan poca atención a cómo se están ignorando totalmente las reglas del derecho internacional y se está construyendo una justificación para tal consideración del derecho internacional. Ahora bien, soy un abogado internacional, pero más allá de eso, soy un creyente de que debería haber restricciones al poder de los estados para hacer lo que quieren o lo que sea en su interés o lo que sientan que tienen derecho a hacer, incluso cuando están involucrados en una guerra existencial muy grave con sus enemigos. Tiene que haber reglas, tiene que haber restricciones. Tenemos 194 países en el mundo. No se puede permitir que cualquier país sienta que puede hacer lo que quiera cuando quiera. Ahora bien, es cierto que el sistema legal internacional no tiene suficientes métodos para hacer cumplir el derecho internacional, en gran medida porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está encargado del poder de controlar a los estados rebeldes o a individuos rebeldes e imponer sanciones para tener resoluciones unificadoras para la paz. Desafortunadamente, Estados Unidos, así como Gran Bretaña, mantienen el poder de veto y han hecho que muchas de las disposiciones del derecho internacional sean ineficaces y sin sentido cuando se trata de Israel y de la situación en el Medio Oriente. Pero este no es el único caso en el que Israel
se está burlando del derecho internacional abiertamente y ha introducido sus propias doctrinas en su lugar. Una de estas doctrinas es la llamada doctrina Dagia. Dagia significa vecindario y es una referencia al barrio sur de Beirut, que es un barrio mayoritariamente chiita, que se ve como uno que apoya a Hezbollah. Ahora, durante la guerra del Líbano anterior, Israel anunció la doctrina Dagia, es decir, que todo el vecindario donde Hezbollah tenía a personas y partidarios e instituciones. Señor Katab apagó su micrófono. Es un blanco legítimo y que se reservan el derecho de entrar y destruir por completo al Dagie, y que cualquiera en esa zona es un blanco legítimo porque son amigos o porque tienen organizaciones asociadas o porque son partidarios políticos de Hezbollah, su enemigo, y están en guerra con Hezbollah. Y por lo tanto, cualquier cosa y todo lo que esté relacionado con Hezbollah puede ser destruido. Esto socava totalmente la distinción entre combatientes y no combatientes, entre civiles y militares. Simplemente dice que siempre que estoy en guerra, puedo destruir a cualquiera que esté relacionado con mi enemigo. Esto se ha usado y se está utilizando a diario en Gaza, donde se declara que Hamás es una fuerza maligna y cualquiera que se alegue o pueda ser acusado de estar asociado de alguna manera con Hamás es legítimo y podemos entrar con nuestro poder militar destructivo superior y destruir edificios, organizaciones, mezquitas, iglesias, universidades, hospitales, barrios enteros, porque se puede afirmar que de alguna manera están asociados con Hamás, que es nuestro enemigo jurado. Ahora, sé que en comparación con la destrucción total del mundo, esto puede ser un punto pequeño, pero no. Es la idea de que se necesitan reglas y regulaciones. Se necesitan leyes que incluso en la guerra, incluso cuando se inicia una guerra, ya sea defensiva o defensiva, en Israel todos afirman que sus guerras son defensivas preventivas, de modo que incluso cuando comienzan una guerra se supone que es defensiva, pero incluso en una guerra defensiva hay reglas y regulaciones. Cuando alguien se rinde y levanta la bandera blanca, no se le puede disparar, no se le puede matar. Cuando alguien es capturado como combatiente enemigo, no se le puede torturar, no se le debe violar, no se le puede negar la comida ni medicinas. Y hay regulaciones cuando se captura un área ocupada. No se puede trasladar a civiles a esa área y establecer asentamientos, y no se puede usar el castigo colectivo, y no se puede borrar la distinción entre un combatiente y un no combatiente. Se deben aceptar las reglas del derecho internacional, que es el mínimo que se requiere. Así que espero que uno de los mensajes que debería transmitirse con fuerza, independientemente de la posición política que se tenga sobre la cuestión israelí-palestina o cualquier otro tema, es que el derecho internacional debe respetarse. Las reglas de la guerra deben respetarse. El derecho internacional humanitario debe respetarse. Por supuesto que todos queremos la paz, todos queremos el fin de la violencia y el sufrimiento. Y por supuesto, las naciones tienen sus responsabilidades y deberes de proteger a sus ciudadanos, etcétera. Pero necesitamos tener reglas, necesitamos tener derecho internacional. Nos gustaría que trabajáramos más en la paz y la resolución de conflictos, que en la actualidad
pero como mínimo, deberíamos oponernos a las violaciones claras y flagrantes del derecho internacional, sobre todo cuando se trata de cometer el genocidio o tener un sistema de apartheid o tener un sistema que sea racista y discriminatorio. Eso debería detenerse. No deberíamos permitir que ningún Estado actúe con impunidad hacia otros. Y cualquier cosa que podamos hacer para fortalecer al derecho internacional y a las instituciones internacionales debe hacerse. Esos son los 10 minutos que tengo. Sé que hay mucho más que decir sobre los horrores de lo que está sucediendo ahora, los horrores que continúan en Gaza, en Cisjordania y ahora en Líbano. Parece que no hay fin para esta locura. A veces no sé qué queda por decir. El tejido mismo del derecho internacional, la legalidad internacional y la moralidad internacional está siendo sistemáticamente destrozada. Y la gente parece que está de acuerdo con eso. No, creo que es verdad y realmente aprecio el trabajo que ha hecho señor Kutab con su organización y el trabajo que ha hecho con el reverendo Isaac en reclutar a los sionistas cristianos. Creo que esto ha sido increíblemente importante y algunas personas ni siquiera creen que sea posible. Creo que estaría bien si pudiera hablar un poco más sobre eso antes de que continuemos. Está bien. El sionismo cristiano es una de esas doctrinas realmente nefastas que están alimentando la lucha y la represión que está teniendo lugar. Y el sionismo cristiano es un ejemplo de cómo la religión a menudo se usa, a veces cínicamente, para perpetuar el mal y la violencia. Porque soy cristiano y porque estoy muy familiarizado con los evangélicos, habiendo crecido en un hogar cristiano, sé que muchas personas que son evangélicas aceptan al sionismo cristiano no por un compromiso con sus doctrinas, sino por no leer y entender sus propias escrituras correctamente, al igual que la gente abusa del Islam cuando se unen al Estado Islámico y Al Qaeda y a otras interpretaciones realmente falsas del Islam. También hay una interpretación falsa del cristianismo en el caso de los sionistas cristianos. Y tengo que decir que aquí es donde el diálogo y la educación se vuelven muy importantes. No siempre es necesario luchar y matar a tus enemigos. A veces uno puede sentarse y hablar con la gente y discutirlo con ellos, mostrar empatía y comprensión, intentar entender a la gente en sus propios términos y tal vez evitar recurrir a la violencia. Incluso en disputas nacionales, la violencia y la guerra deberían ser lo último en lo que uno piensa. Porque incluso cuando se tiene éxito en la guerra, se crea tanto sufrimiento, tanto odio y muchos problemas en el futuro. Así que siempre que sea posible, interactuar con otros para mostrar un nivel de empatía y comprensión para tratar de resolver disputas de manera no violenta, incluso luchar de manera no violenta por sus objetivos. Eso definitivamente debería ser algo que se fomente. Y esa es una de las cosas que hacemos continuamente en nuestra organización FOSNA, amigos de Seville,
de Norteamérica. Es un movimiento de teología de liberación palestina, un movimiento que cree que la teología debe ser una fuerza positiva, no negativa, para la liberación de las personas y no para su opresión, no para que se use para justificar el racismo e incluso, en nuestro caso, el genocidio. No, exactamente. Creo que eso es muy importante. Especialmente quiero decir que la gente está sufriendo por algo tan atroz como un genocidio. Creo que es muy difícil que la gente vea ese camino, pero es muy importante apegarse a él para mantener ese fuerte arco de justicia moral, por así decirlo. Creo que es muy, muy importante. Así que gracias por eso, señor Kutab, y gracias de nuevo por todo el trabajo que está haciendo. Hablaremos más durante el periodo de discusión. Y ahora quiero pedirle a Moshe Ras, ex miembro de la Knesset y ex director general de Paz Ya, que tome la palabra. Por favor, adelante. ¿Pueden escucharme? Bien. Quiero agradecerle al señor Kutab por lo dicho y diría en cuanto al tema nuclear, especialmente ya que no soy experto en eso, la principal amenaza al mundo es una este enfrentamiento entre Washington, Israel, el Kremlin. Ellos saben, no importa qué parte, todo eso, no les interesa lo que haya sucedido antes. Le aprecio mucho lo que dice el señor Kutab. Como le he dicho, tenemos amigos mutuos. Estoy de acuerdo en un 90% de lo que usted dice, pero me parece que lo que se habla del norte o el sur, y si se habla del sur no se menciona el norte, se habla del norte, incluye. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar la guerra y implantar la paz. En segundo lugar, lo que está ocurriendo es inaceptable y es ilegal. Puede ser legal, digamos, en corto plazo, o lo que menciona usted. Por otra parte, no menciona el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel, en que se mataron civiles israelíes, ciudadanos americanos, también ciudadanos rusos, alemanes, sudamericanos, asiáticos, y así sucesivamente. Violaron mujeres y hombres, no todos ellos, muchos, sí, cometieron violaciones y tomaron rehenes. Muchos ciudadanos y no todos israelíes. Capturaron judíos, cristianos y musulmanes. Se llevaron en cautiverio a un bebé
de 9 meses, hombres de 85 años y muchos otros. Y lanzaron proyectiles contra territorio israelí. Tanto en Israel como en Palestina, estos son delitos de guerra de lado y lado. Launched missiles to Israel. And yes, Y Israel al responded. And we día have siguiente 4,500 también lanzaron US proyectiles a Israel making e crimes, Israel both sides are respondió using violence. y se han So, cometido when we talk about that, we crímenes. have to Cuando mention, I'm not hablemos de saying esto, that there is a tenemos symmetry, que there is no symmetry mencionar between a strong state to no, the organizations. hay que hablar no Not del just Estado, the sino religious de las organizations. organizaciones. But I think it's not Me parece que no, it's just not the all part of the truth talking only about no es crimes on one side completa la without discusión si mentioning solo se habla de the una other parte crimes. sin Now, mencionar el otro I lado. want to bring an end to these crimes. Yo I want to quiero bring an ponerle end fin to this a war. estos crímenes, I ponerle think fin a esta that guerra. the Israeli occupation Yo in creo que la 67, ocupación israelí del the 67, lands that were occupied in 67 should come to an incluso end. los, I la ocupación de los fully colonos support debe terminar. peace between Israel and Palestine, Propongo all the un Arab plan de nations, paz entre Israel with y Palestina an y independent los Palestinian países árabes state in the con un 67. Estado Those are palestino something that independiente. might be changes that might be Y agreed son between the two objetivos sides. que quizás varíen And según se pongan de I acuerdo am las dos willing to partes hear about any y other estoy dispuesto solution a that escuchar would bring cualquier otra solución justice, que security, traiga civil rights justicia, to seguridad all the people who live y derechos civiles in a Israel and toda Palestine, la población Muslim, Jews, que viva Christians, en Palestina, Palestinians, Israel, Israelis, musulmanes, everybody with the cristianos, same rights, the same musulmanes, obligations. todos. So I'm willing to hear about any other. Estoy, I still support two-state solution y is the best, but I'm yo, willing to hear yo creo about que any other. la solución de dos estados es la mejor, pero estoy Secure dispuesto a escuchar cualquier otra the rights of the posibilidad. people, secure the Pero rights to live. mi And will principal be open to hear about that. And I think we have recomendación to work together, es que se tiene que Palestinians, Israelis, trabajar de lado y lado, Arab, juntos, los other palestinos, los nations, israelíes, los árabes y and gente all the world, de otros países para poner fin to which a la guerra y que la hopefully comunidad internacional adopte esta posición. Thank you, you. Mr. Yeah. Mazi Raz, for that. I think what we're Gracias, going to do is we're going el señor one more response, Mosi and then we'll come Raz. back and have a discussion Pasaremos here, a 'cause I una think this is respuesta important because intermedia y to seguiremos con have otra that. discusión que es importante también proseguir. Okay, so sorry, I had an adjustment to the agenda. Estamos ajustando el orden Next, I'd de like to go to oradores. A Fernando continuación, Garzón, who's me the gustaría Executive pasar Director of the con Ecuadorian Palestinian Fernando Garzón, director Union ejecutivo and a de la university Unión professor Ecuatoriana and UN Palestina, consultant. profesor universitario y Fernando, and consultor I'll remind de la everyone ONU. in the audience Adelante, that please Fernando. make Y sure quiero that you have your recordarle a translation todos los on participantes, up por on the favor, bottom, here in que Spanish, so you elijan have your el translation canal on. del idioma en que ustedes están escuchando, porque este orador estará hablando en Mi español hermano pasa por y aquí, se que venga. proporcionará interpretación al inglés. Es posible que no lo haga porque me pongo muy... Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos acompañan. Quiero primero, antes que nada, agradecer la invitación de la Coalición Internacional por la Paz y esta oportunidad de compartir aspectos relevantes de la situación nuestra y del mundo. Pues bien, yo he indicado la necesidad de hacer una interpretación un poco que nos permita tener un contexto histórico sobre lo que está pasando en Gaza. Y he dicho de Hiroshima a Gaza. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener ciertos datos absolutamente preocupantes que nos permiten tener esta dimensión desde la historia misma y del impacto que tienen estos procesos. Hay la revista The Lancet, que hace un buen análisis científico de la estimación realmente de cuánto
estos personas en el proceso de intervención militar sobre el territorio por parte de las fuerzas israelíes. Y calcula, y estos son datos a partir de julio, que habrían habido cientos de muertos. Esto nos da un poco la dimensión de estas circunstancias. Depende casi del 10% de la población de Gaza. Compárenlo con la población también de Europa, por ejemplo, lo que significaría eso. Igual hay un dato sumamente interesante, ver el impacto preciso. Es un poco para comparar cómo el desarrollo de las armas nucleares, que se dieron principalmente en el caso de la aplicación Hiroshima, puede tener también un impacto similar en el caso de Gaza sin que haya esta intervención nuclear, pero que representa prácticamente 2 bombas nucleares sobre Gaza por los datos que estamos compartiendo. Entre otros, el 68% de la red de carreteras ha resultado dañada en Gaza. El 68% es el proceso de movilidad total de la economía, de la población. Lo que eso significa en cualquier país, en cualquier territorio. También, y estos son datos que vienen del centro satelital que tiene las propias Naciones Unidas, no son datos nuestros o interpretaciones sueltas. Hay también otro dato que nos demuestra que el impacto que tiene estas intervenciones militares han determinado que en el caso de las estructuras que existen, de todo tipo de estructuras que existen en Gaza, se ha calculado que son 156.000 estructuras destruidas que incluyen además 215.000 viviendas. O sea, estamos hablando de prácticamente el 63% total de la estructura franca de Gaza han sido o destruidas totalmente o severamente dañadas. Son datos absolutamente catastróficos, que diríamos, que es un poco el resultado de este impacto que se da sobre, principalmente obviamente por las explotaciones de bombas y misiles con respecto a Gaza. Y hay otro dato concreto sobre el tema de tierras cultivo que lo dice la UNOSAT, este organismo de las Naciones Unidas satelital, que plantea claramente que el 65% de los campos de cultivo de Gaza han sido destruidos, casi inutilizados. O sea, se ha destruido la vida, la posibilidad de la continuidad. Los sobrevivientes a este proceso quizás puedan seguir viviendo, pero en estas condiciones quizás les toque hacer una nueva salida de su propio territorio. Un territorio que, por cierto, es por donde han caminado de las 3 religiones monoteístas del mundo, los mesías y profetas de esas 3 religiones. En ese territorio está pasando eso. Esto nos llama la atención en la importancia de tener una visión un poco más integral histórica, pero también humana. Y vale señalarlo porque esto está vinculado más directamente a propia Europa. Guernica, a raíz del tema de, no olvidemos, al inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ahora que están se hablando mucho de una posible guerra mundial, lo que pasó de la acción militar que hizo la aviación nazi de ese tiempo, ni siquiera fue de España. Tenemos la famosa obra de Picasso, en donde se dio un hecho catastrófico también. Bombas de 250 kilos fueron enviadas sobre eso y destruyó el 70% de los edificios de la ciudad de Guernica de ese tiempo. O sea, nos da una pauta de cómo hay ciertos números incluso que nos dicen que hasta los números pueden resultar demoníacos cuando de por medio hay datos concretos que nos demuestran que hay situaciones a veces históricamente similares. Y cuando yo mencionaba Hiroshima a Gaza, es porque en Hiroshima, efectivamente, ahí están los datos. Los datos nos dicen claramente que en Hiroshima la bomba que se dio es de 16.000 toneladas de TNT. Claro, eran bombas de uranio, pero para la comprensión se habla de 16.000 toneladas de TNT, que mató, asesinó a 70.000 personas en el acto, aparte de todo lo sabemos, lo que eso implicó con el tiempo. ¿Por qué les doy estos datos? Porque viene de por medio del concepto sobre el tema de que esto es un genocidio o es algo que va más allá del genocidio. Y algo que es preocupante, porque nos están normalizando el poder observar como algo natural propio de una confrontación que se destruya una población entera, una estructura entera, que se haga tierra arrasada, y nos van enseñando a lo que en el futuro se puede dar en caso que haya una confrontación nuclear, porque lo que va a ocurrir, como pudiera pasar en Europa, la destrucción del 10% de su población. Si haríamos ese concepto de similitud o asimilación, lo que en Gaza, y lo que podría, si Europa fuera Gaza,
Esa era un poco la interpretación. ¿Cuántos muertos podrían haber? ¿Cuántas estructuras se destruirían? Por lo tanto, nosotros decimos, del genocidio que está en la Convención de las Naciones Unidas, que de todo el mundo lo ha aprobado, podemos derivar a un concepto que estoy sugiriendo que se llama demoterracidio. Esto es la destrucción no solo de razas, no solo de tribus, sino también de pueblos enteros, la destrucción de todo el territorio e incluso todo lo que está sobre el territorio. Y obviamente es un crimen. O sea, es una destrucción total e integral. Y Guernica fue el ensayo de lo que lastimosamente la humanidad vivió las décadas posteriores. Son guerras integrales, destrucción integral. Es por eso que se viene la demanda, la necesidad de hablar de la paz como contrarrestar el diálogo, la conversación sobre temas de las guerras. Y en ese sentido yo destaco las propuestas de paz que han venido de diferentes partes del mundo, diferentes organismos, de instituciones, en este caso mismo, acá en esta invitación, la importante propuesta de cómo vincular paz con desarrollo, paz con seguridad, paz con desarrollo tecnológico, paz con coherencia, diálogo, pero un diálogo basado en lo concreto, no solo en lo emocional, y una propuesta de plan. La misma palabra plan significa que hay un concepto de desarrollo basado en una planificación histórica a mediano y a corto o largo plazo. Esa es una opción, no solo para Gaza, como lo ha planteado acá en la coalición muchas veces del plan Oasis, sino en cualquier parte del mundo. Más aún ahora, cuando por medio está el tema de Ucrania. La opción siempre será luchar o aportar a una propuesta de paz basado en una planificación, en un diálogo, en una coalición de la esperanza y finalmente algo que permita la seguridad, no para lo inmediato, sino para la historia futura de la humanidad. Gracias. Muchas gracias, profesor, for that presentation. por esta There's one final presentación. thing, Tenemos una which we última did have cosa. a team of Tuvimos people a un grupo on the de ground at personas the en el UN terreno who was ante speaking la with ONU que diplomats, estaban hablando con organizing people going into diplomáticos the que UN organizaban a la before this, gente que iba a la vote ONU happened, antes de que just se a few days produjera ago, esta or just votación the hace day. apenas unos So we días have o el Jose otro Vega día. on, Tenemos a José Vega, ahí who's está, in New York City, está en Nueva York running as a candidate in the Bronx. y es candidato al Please, Congreso por el Bronx. go ahead. Por favor, We have a video adelante. as well Tenemos on un the video ground. también desde el terreno. Sí, Sí, está bien. En primer lugar, hola. Sí, soy un candidato independiente por el Congreso, por el Distrito 15 en el Bronx. Y muchos de ustedes tal vez conozcan a mi oponente, su nombre es Richie Torres, y él no es solo un defensor de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que están sucediendo en el Medio Oriente, sino que él aboga por ellos y lo hace con orgullo y es muy sarcástico al respecto. Esto es lo que estábamos haciendo en las Naciones Unidas en los últimos días. Yo y Morgan, que está aquí, esto era sobre, estuvimos ayer ahí, un día después de que las Naciones Unidas votaran abrumadoramente para declarar la ocupación de Israel ilegal. Disculpen, que lo que los israelíes están haciendo y la ocupación de la tierra de Palestina es ilegal, que debe acabar, y despojaron a Israel de su llamado derecho a defenderse. Y esa fue la base por la que estuvimos en las Naciones Unidas. Por supuesto, también habrá mucha actividad, habrá muchos líderes mundiales en las Naciones Unidas a partir de la próxima semana. Estuvimos allí porque mi campaña ha respaldado la resolución 377 de la ONU que permitiría a la Asamblea General actuar como si fuera el Consejo de Seguridad en caso de que el Consejo de Seguridad no puede evitar una catástrofe o no actúe de manera oportuna para prevenir atrocidades como las que estamos viendo en Gaza y Palestina. Y creo que es un proceso y un diálogo en curso que se está deliberando ahora mismo en las Naciones Unidas. Y sé que tenemos un video y quiero decir un poco más después de que lo toquemos, pero solo quiero, y lo que verán en el video es una experiencia que tuvimos, pero también hubo algunas experiencias positivas que tuvimos y quiero hablar un poco sobre eso también, porque lo que estábamos haciendo era distribuir una declaración de un doctor, el doctor Mark Perlmutter, que fue a Gaza por 3 semanas y allí describió las condiciones más absolutamente horribles
Y para que tengan un poco de contexto sobre quién es este hombre, es un médico de zonas de guerra y desastres. Estuvo en la zona 0 después del 11 de septiembre. Estuvo allí después del huracán Katrina, después de los terremotos en Haití, en una movilización de emergencia para asegurarse que la gente no muriera. Y ha estado en muchas otras zonas de guerra y desastres. Y ha dicho que ninguna de esas experiencias se comparaba con lo que vio en Gaza y las cosas que tuvo que hacer solo para asegurarse de que algunos de estos niños que estaban tratando continuaran viviendo o tuvieran cirugía sin dolor porque no tenían anestesia. Así que piensen en que no tienen anestesia y el 90% de sus pacientes son niños, la mayoría de los cuales pueden estar muertos en días u horas después de ser tratados. Esta era la realidad y él estaba en contacto con la Embajada de Israel todos los días para informarles. Ellos sabían lo que estaba pasando y a veces respondían y a veces no. Así que el gobierno estadounidense es muy consciente de quién es este hombre y cuando regresó en abril de este año envió una carta a Biden, a los senadores, envió una carta al Congreso, también una carta a la Cámara Alta y Cámara Baja del Parlamento de Reino Unido, envió un testimonio al Bundestag en Alemania y debido a su testimonio y al de los otros 99 trabajadores humanitarios y médicos, el Reino Unido ha detenido las ventas de armas a Israel, al menos hasta que regrese la CIJ. Pero no he escuchado una palabra de ningún funcionario en Estados Unidos, ni de Biden, ni de ningún funcionario electo o no electo, ya sea en el gobierno de Estados Unidos o en el gobierno colectivo de Biden. Así que estuvimos en las Naciones Unidas. Antes de tocar el video, ¿quieres hablar un poco sobre las experiencias positivas? Después. Bien, sí, claro. Bien, tiene sentido. ¿Podemos tocar el video? Hoy, en las Naciones Unidas, estaba repartiendo un volante con el testimonio del Dr. Mark Perlmutter, un médico de Rocky Mount, Carolina del Norte, que fue a Gaza por 3 semanas. Este hombre estuvo en la zona 0 el 11 de septiembre. Estuvo allí cuando ocurrió el terremoto en Haití y después del huracán Katrina y en otras zonas de desastre. Y él les diría que todas estas experiencias no se comparan con nada de lo que vivió en Gaza en esas 3 semanas. Él temió por su vida todo el tiempo que estuvo allí, mientras también trataba a niños que posiblemente morirían en las próximas horas o días después de recibir el tratamiento. El 90% de sus pacientes eran todos niños. Así que fuimos a las Naciones Unidas para entregar el volante con un código QR que llevaba a su video. Estábamos parados frente a la entrada de los delegados de las Naciones Unidas tratando de darles el volante. Y lo que pasó es que los oficiales de seguridad en la puerta estaban agarrando los volantes de las manos de los delegados y quitándoselos. No dejen que los de seguridad se los quiten. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Increíble, se lo quitaron. Así que lo que decidimos hacer es ir y preguntarles a los de seguridad por qué les están quitando nuestros volantes. Nos dijeron que habían recibido instrucciones por sus superiores y los que están por encima de sus superiores. Y les pregunté si era el papel o era el texto en el papel o si era lo que decía. Me dijeron muy claramente, sin comentarios. ¿Qué tiene el testimonio del Dr. Mark Perlmutter que no quieren que circule en las Naciones Unidas mientras están deliberando sobre políticas ahora mismo, el día después de que las Naciones Unidas votaron para despojar a Israel de su derecho a defenderse y le pidieron que abandone los territorios ocupados, que detenga su guerra ilegal y genocidio contra el pueblo de Palestina? ¿A qué le temen? ¿Por qué el testimonio del Dr. Mark Perlmutter no ha circulado en las Naciones Unidas por parte estadounidense? Se trata de un médico judío estadounidense cuyo tiempo libre lo pasó en Gaza
para contarles al pueblo estadounidense, al pueblo alemán, al pueblo británico, a la gente que suministra bombas a Israel, lo que está haciendo su país y lo que están haciendo sus impuestos. ¿Por qué no quieren que la verdad salga a la luz? Así que cumplan su deber patriótico y compartan su testimonio, compartan sus videos y compartan sus historias. Porque él fue allá para decir la verdad sobre lo que está sucediendo y debemos asegurar que se difunda la verdad. Muy bien. Así que, primero que todo, quiero, antes de pedirle a Morgan que diga un poco más sobre alguna de las experiencias positivas, estamos tratando de hacerlo mejor aquí en el Bronx para crear las condiciones de paz y unidad. El 11 de septiembre nos invitaron una sinagoga al coro de los amigos de José Vega y yo fui parte de este coro. También canté, fuimos invitados por una sinagoga para conmemorar las vidas que se perdieron el 11 de septiembre y demuestra que hay condiciones en las que todos pueden unirse y reconocer que se debe detener la tragedia. Y estamos haciendo mucho aquí. Promovimos mucho en el Bronx el conmemorar a Shalom Aleichem también. Y estamos haciendo todo lo que podemos aquí para tratar de aumentar el diálogo por la paz y la unidad. ¿Quieres decir un poco más? Sí, gracias a los panelistas y a la gente que nos mira. Yo le pediría a todo el mundo que vuelva a ver el video. Vemos que uno de los diplomáticos discute con la seguridad y le saca una foto y le pide la placa porque sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Algunos de los diplomáticos nos agradecieron. Uno de ellos dijo que sabía, sin lugar a duda, que lo que estaba pasando era un genocidio. Uno de ellos dijo, Dios los bendiga por hacer esto y que Dios esté con el pueblo de Palestina. Vimos una respuesta positiva abrumadora que los diplomáticos, al escuchar el testimonio de este hombre, porque es excepcionalmente poderoso cuando escucha las palabras de lo que él pasó y lo presenció él mismo. Habla de dos niños. A ambos les dispararon en la cabeza y en el pecho. Cuando el padre lo presenció, estaba sosteniendo la mano de su hijo y de hecho sonó el disparo y no tenía idea de lo que había sucedido. Luego el niño salió volando unos metros y corrió hacia su hijo y su hijo recibió un segundo disparo en la cabeza. Esto es muy poderoso, conmueve a la gente y pienso que debe difundirse. Así que sí, y también no sé si el señor Moshe Ras todavía está y quería preguntarle si tiene algún consejo para nosotros aquí en el Bronx. Sé que es un periodo muy conflictivo en este momento. Queremos que la conciencia de la gente se eleve por la paz. Se tiene que denunciar a la violencia, pero debe reemplazarse con la paz. Con eso termino. Desafortunadamente, Moshe Ras tuvo que irse, pero creo que el señor Kutab también podría responderte si él gusta hacerlo. Sí, lamento que se haya ido el señor Ras, porque también yo quería responder a lo que él dijo. En primer lugar, You can also respond to him and we can make sure he gets y this usted puede response. responderle y nosotros le haremos llegar su respuesta. En cierta forma, él habló de lo que sucedió el 7 de octubre de una manera completamente aislada de todo lo que ha ocurrido antes y después de esa fecha. Y repitió también todo aquello de las supuestas violaciones que han sido desmentidas, que resultaron ser falsas. Pero el punto mío no era ni siquiera hablar de lo que sucedió el 7 de octubre o lo que ha ocurrido en general durante el conflicto israelí-palestino. El punto para mí es la necesidad de cumplir el derecho internacional, las leyes, aun cuando haya guerra, aun cuando haya motivo para pelear. Esto debe hacerse de una manera correcta, según la ley de la guerra, y desde luego hay que evitar la muerte de civiles o la toma de rehenes, independientemente de qué actos son delitos de guerra
actos prohibidos. Ahora estamos ante una situación completamente distinta, un genocidio que ocurre ante nuestros ojos. No ha habido un genocidio en tiempo real, plenamente documentado y filmado en algunos casos por los mismos soldados israelíes que se jactan de ello. Tenemos líderes que dicen abiertamente, queremos destruir a Gaza, queremos matar a todo el mundo, destruirlo todo, cortarles el agua, los alimentos, los abastecimientos. Esto no se ha visto en la historia moderna, ni siquiera y a esto han respondido otros países, seres humanos de todo el mundo, organizaciones de la sociedad civil que han tenido que imponer sanciones a quienes violan estas leyes, porque si las Naciones Unidas mismas no cumplen su misión de ponerle fin a esto, si los diferentes gobiernos del mundo no cumplen con sus obligaciones bajo el derecho internacional para garantizar su cumplimiento, entonces nos queda a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, de boicotear mediante la desinversión de las corporaciones que apoyan las violaciones de los derechos humanos y también mediante las sanciones a los gobiernos, organizaciones, corporaciones que participen en la violación de los derechos humanos. Por esto es que el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, realmente es un mensaje no violento para hacer cumplir el derecho internacional. Y todos debemos involucrarnos en la actividad BDS. Thank you. Gracias. So I don't know if, Jose, you had No anything else sé, before we José, move on to si querías agregar algo antes de pasar al periodo Um, de discusión abierta. No, I don't. I would just, No. Like to Está bien, emphasize solo one more quería time, destacar una I vez think más people should get the que la Resolution gente 377. I think debe that's, hacerse something that la most people resolución should take and most 377 es people algo, should read and una enjoy. declaración que People la should mayoría de listen la to gente Dr. Perlmutter. debe conocer, apoyar, y también I la think declaración del to doctor everyone here, Perlmutter, the nuclear war matter este starts with the view asunto that de people la have of guerra individual nuclear identity. parte I think del concepto que la everybody gente does tenga de su actividad no matter how personal. small or big it is, and I think Todo lo we que need to haga have cualquier that persona cuenta, por some grande o pequeño, policy. es vital para lo que tiene que suceder. Una observación antes de... creo que lo último que dijo Scott es muy importante. El hecho es que esto es un asunto para toda la humanidad. Y algo de lo que usted dijo, señor Kutab, me suscita esta siguiente interrogante. En el caso del conflicto en Irlanda del Norte, por ejemplo, ¿alguna vez se dio el caso de que los británicos intentasen volar todo un vecindario en respuesta a las actividades del ejército republicano irlandés? No. Hubo casos en que se demolía una casa o un edificio en castigo. Esto tampoco se justifica en el derecho internacional que prohíbe el castigo colectivo, pero no. El ejército británico nunca empleó la Fuerza Aérea contra el ejército republicano, ni forzó a desocupar vecindarios completos para destruirlo todo y erradicar el ERI, el ejército republicano irlandés. Quería simplemente corroborarlo, porque habiendo estudiado ese tema de los problemas que hubo en los años 70, algunos estábamos en grupos de debate en secundaria, y recuerdo que estas atrocidades fueron uno de los focos principales de estas discusiones, y todo ese concepto de matar a gente que se ha rendido, torturarlos después de su rendición o erradicar vecindarios enteros fueron tema de discusión en aquel entonces. Y no recuerdo jamás
haber visto esos casos y quería consultar con usted para verificarlo. Sí, así fue. Y el problema, y creo que es un problema muy grave, es el problema del excepcionalismo. Cuando su país piensa que está exento de leyes que se aplican a todos los demás, ya sea excepcionalismo americano o excepcionalismo israelí o de cualquier país que se considere especial, diferente, único, y que las reglas que se aplican a todos los demás no se aplican a ellos. No, he trabajado mucho en derechos humanos y todos los opresores siempre dicen, usted no entiende nuestra situación, es diferente. E inmediatamente esto nos pone en alerta. Ese argumento de que somos únicos, somos diferentes y que a nosotros no se aplican las leyes, las reglas que se aplican a los demás. Yo considero que el derecho internacional, las leyes de derechos humanos deben aplicarse a todo mundo, amigos o enemigos. Cuando decidimos que algo está mal, independientemente de cuál sea la víctima o el perpetrador, sean los buenos o los malos, amigos o enemigos, no importa. Esta es la responsabilidad de la ley, del derecho internacional. Se aplica a toda la humanidad, en todo el mundo. Y de nuevo, ojalá hubiera permanecido aquí el señor Mossi Raz. Es lo único que pido. No importa que usted sea pro-palestino o pro-israelí, solamente acepte el hecho de que la ley se aplica por igual a todo el mundo. Esto es lo fundamental. Y si no están dispuestos a aceptarlo, pues ahí sí vamos a tener No, we'll problemas. definitely make sure this Bien. response gets to him, and we Definitivamente can have nos a ocuparemos de que dialogue, él reciba esta respuesta with him y esperamos separately, poder mantener think por that would actually separado be un very diálogo. to Este es un continue that punto muy discussion. importante. We are going to move to the general discussion period. Vamos If a you are pasar on al YouTube, periodo de there's a discusión registration link pública. Si están in ustedes the en YouTube, description. Please hay un select vínculo de that. You have enlace to en be la registered to be descripción. part Por of favor, the ongoing selecciónenlo discussion if porque you'd like to necesitan discuss certain registrarse features para that you see here right participar now. activamente en la sesión de If Zoom you're on X con voz. or Facebook O si or quieren anywhere hacer, else where this is being si están en broadcast, X, please go Twitter to o Facebook o lo schillerinstitute.com, que sea, and the por favor first busquen item on the website schillerinstitute.com is the y registration el form primer for renglón del this sitio meeting to internet be part of es the el meeting. formato So de with that, registro para we ingresar will a la move sesión on de to Zoom. our Con esto discussion pues ya period. pasaremos al periodo de And discusión I will abierta.